Bueno, Juan Carlos, vamos terminando de grabar el capítulo. ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera? Es una experiencia súper chivísima. Lo admito, estaba nervioso. Bueno, sigo nervioso, no soy muy bueno para interactuar de esta manera, pero bueno, ya lo hice. Te aseguro que yo estoy más nervioso. Yo cada vez que grabo un capítulo estoy hasta el tope de nervios, te lo juro, te lo juro. Bueno, pero te podrás imaginar porque soy como muy metódico en todo lo que hago. Todas mis piezas están así elaboradas de esa manera, bien metódicas, con el color bien calculado y todo. Entonces creo que mi cerebro funciona de esa manera y de repente me ha sido como obligando a pensar más rápido de lo que debiera pensar. Y es como, bueno, voy a decir algo que puede ser de más o que sea de menos, se me puede escapar algo, qué sé yo, pero igual la experiencia ha sido chivísima, un tanto nervioso, pero muy buena experiencia. El nervio es para dominarlo al final de cuentas. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre la visión de Juan Carlos Recinos Guzmán, quien nos propone el tema de arte descolonizador, el trabajo en proceso. Este es el 10º capítulo del Proyecto Chachalaca y me gustaría comentarle, en este capítulo vamos a probar algo nuevo. Vamos a colocar un enlace en la descripción de este capítulo para que puedas acceder a las fotografías que hicimos sobre los artes de Juan Carlos Recinos. Es una pequeña referencia que nos va a servir para que tú puedas visualizar los cuadros y puedas comprender de mejor manera lo que nosotros tratamos de decir en este capítulo. Bueno, comenzamos, espero que lo disfrutes mucho. Bienvenidos al 10º capítulo de Proyecto Chachalaca. En este capítulo vamos a hablar sobre Monbure y Culbure, arte descolonizador, un trabajo en proceso de Juan Carlos Recinos Guzmán, quien nos va a comentar su visión sobre las figuras sincréticas que nos dejó la etapa de la colonia. Así que, Juan Carlos, ¿cómo estás? Pues bastante bien, Salvador, un gusto saludarte, darte las gracias también por darme la oportunidad dentro de este espacio que me parece un espacio súper importante para el desarrollo de la cultura en el país, pues, y que pueda llegar a más gente y que la puedan escuchar y todo eso. Creo que es un medio alternativo también para hablar de cultura y a mí me parece una muy buena propuesta. Alternativo sobre todo. Ajá. Bueno, Juan Carlos, comenzamos este capítulo y para muchos y para mí también nos gustaría saber quién es Juan Carlos Recinos Guzmán. Bueno, ya dijiste mi nombre, soy Juan Carlos Recinos Guzmán, lo voy a repetir de nuevo. Yo nací en un pueblo que se llama San Pedro Nonualco, creo que es importante hablar siempre del origen de uno, y está en el departamento de La Paz, es la zona alta del departamento de La Paz, es zona cafetalera. Allí crecí y nací precisamente en 1980. Creo que desde que era niño en ese lugar, una de mis grandes cosas que yo quería hacer, y era algo que siempre me ha movido, era tratar de encontrarme con quien verdaderamente soy. Y para poder encontrarme con quien verdaderamente soy, debo de entender incluso el entorno en el que crecí, ¿verdad? Entonces yo vengo ya de San Pedro Nonualco, luego vengo a estudiar un poco a la Universidad Nacional, que estudié mi primera carrera, y aún no tenía muy claro si me dedicaba a las artes o qué, y estaba entre seguir la carrera, que era la licenciatura en filosofía, o de repente también ahí me entusiasmé por la fotografía y todo eso. Entonces no tenía muy claro muchas cosas para ese momento, pero que de alguna manera creería yo que todos esos elementos que se fueron juntando también con los elementos de mi niñez son muy importantes para el desarrollo de mi obra actualmente, ¿verdad? Contarte un poco que después de que yo me vengo de San Pedro Nonualco, estudié mi bachillerato en Usulután. Fui de las primeras generaciones de bachilleres generales que sacó este país. Posteriormente me vengo a estudiar a la Universidad Nacional la carrera, la licenciatura en filosofía. Ahí me entusiasmaron muchos autores, pero no me considero un profesional en el área de la filosofía. Tampoco estoy pretendiendo serlo, ¿verdad? Creo que es una de las carreras más complicadas que hay, pero para ese entonces, dentro de la carrera, yo me entusiasmé también con la fotografía y creo que son mis primeros pasos dentro de las artes. Dentro de las artes. Ajá. Ok, Juan Carlos, ¿y cómo dirías tú que es tu vínculo con el arte? ¿Qué es lo que te une? ¿Qué es lo que sientes que hay en el arte que te atrae? Hay muchas cosas que me atraen dentro del arte, y la primera cosa que me atrae y creo que me conecta directamente es la libertad que uno puede tener para poderse expresar dentro de ella.
y creo que es lo que me movió meterme dentro del arte, porque contarte un poco, después de que yo estudié filosofía, me metí a estudiar diseño, porque andaba buscando una carrera que de alguna manera me diera réditos económicos, porque es como lo que el pensamiento que en general la sociedad tiene: tenés que sacar una carrera que te dé réditos económicos, y bueno, ahí tenés el sujeto tomando opciones que la sociedad le da o la misma familia le da, y que a la larga pueden o no pueden ser beneficiosos, pues, porque al final es vos como sujeto el que tenés que buscar tu propio camino, y es probable que esas decisiones que tomes no sean las correctas, y a lo mejor sí te convertís en un profesional, pero no seas un profesional feliz, ¿verdad? Entonces, es correcto, que eso pasa, eso pasa muy a menudo. Suele pasar, ¿verdad? Entonces me metí a estudiar diseño buscando una carrera que me diera réditos, pero en el camino de la carrera me di cuenta también de que estaba como autoatrapándome de nuevo, porque estaba estás un poco sesgado porque el diseño responde a un interés comercial. A un interés comercial, obviamente. Bueno, dentro de la carrera te dicen que vos vas a solucionarle problemas a la gente y todo eso, y de repente no me encontraba con la libertad que yo andaba buscando, porque ya tenía mis propias ideas, porque quería decir mis propias ideas y porque quería que esas ideas tuvieran un valor también, pues. Entonces, eso es lo que creo que es el vínculo más directo que tengo con el arte, la libertad de poder expresarme, pues. De repente el arte se convierte en esa herramienta que me permite decir aquello que yo siento, o mejor dicho, decir mi propia visión de la realidad. Ajá. Interesante. Juan Carlos, ¿y qué tipo de arte practicas tú? Bueno, fíjate que por el momento estoy pintando, por el momento estoy haciendo pintura, y lo hago como pintor realista, decir que mis obras se acercan mucho a la realidad de lo que yo estoy viendo. Obviamente siempre hay interpretaciones, porque ese es el punto de la pintura, y ahorita eso es lo que estoy haciendo. Eso no quiere decir de que si a futuro tengo una idea sobre algún tema y ese tema exige que lo trabaje en fotografía, pues lo voy a trabajar con fotografía. O si exige que lo trabaje solo con dibujo, lo voy a trabajar solo con dibujo. Dependerá mucho del tema que yo vaya a tratar. O sea, al final de cuentas, las técnicas simplemente son como una herramienta para decir algo, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, ¿y qué consideras que busca? ¿Cuál es el objetivo que busca satisfacer tu arte? ¿O qué hay dentro de tu arte que te empuje a hacerlo? Una necesidad de encontrarme con una identidad propia. Es un poco complicado en el país, pues, porque de repente hay tantos elementos que vienen desde afuera con los elementos que tienes aquí, que de repente se mezclan, y de repente pareciera ser que la cosa, como se dice en el dicho popular, no es ni chicha ni limonada, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es lo que me ha movido siempre: buscar una identidad, buscar sentirme parte de algo, de un entorno, y eso me ha hecho también volver a mi pueblo, tratar de conectar con el pueblo donde yo nací, que en este caso es San Pedro Nonualco. Me ha llevado a investigar un poco más sobre él, me ha llevado también a investigar un poco más sobre su gente y todo lo que ahí sucede, para también ir nutriendo un poco mi obra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, y háblanos un poco de tu arte. ¿En qué consiste? ¿Qué estás expresando actualmente con tu arte? Por el momento estoy haciendo estas pinturas de gran formato que están pintadas en óleo, y me he enfocado precisamente en los personajes que son emblemáticos de las fiestas patronales. Estos son los historiantes y los enmascarados, que los hay desde México hasta el sur de América. Incluso he encontrado datos de algunos historiantes en España también, que es de donde vinieron, ¿verdad? Me interesaron mucho estos personajes porque encuentro en ellos una síntesis de la historia de la colonia, y porque estos personajes también sirvieron como para enseñar una visión diferente de la realidad que aquí se tenía antes de que la colonia viniera, ¿verdad? Claro, todo esto ha ido evolucionando hasta la época,
y se ha ido mezclando también con elementos foráneos. Esta vez ya no son elementos de colonia militar como fue en la época de la colonia española, cuando los europeos vinieron, pero ahora son elementos comerciales. Pues de repente ves un enmascarado en las fiestas de los pueblos con un suéter Gap o con una camisa Tommy Gilberto. Y de repente ves todos estos elementos de marca que para mí son como una especie de una nueva forma de colonizar también a través del comercio, ¿verdad? Entonces por eso me interesan mucho estos personajes. Es como interesante ver también a los historiantes, que son estas representaciones de cruzados y reyes europeos que pelearon en la época de las santas cruzadas contra los musulmanes, y de repente los ves en un pueblo aquí, a Carlos Magno, a Ricardo Corazón de León, pero que son batallas que jamás pasaron aquí, pero con la venida de la colonia, estos personajes sirvieron precisamente para enseñar esa diferenciación entre el bien y el mal, cielo e infierno, Dios y diablo, ¿verdad? Que no existían antes de que la colonia viniera. Entonces, por ahí va mi obra, ¿verdad? Ya, ok. Tú los retomas y los trasladas al tiempo actual. Exacto. Vamos a subir unas fotografías de algunos artes que nos comparte Juan Carlos Recinos Guzmán. Y ahí ustedes en el enlace que vamos a colocar para este capítulo van a poder hablar de las obras de las que vamos a ir describiendo en este momento. Okay. Bueno, Juan Carlos, tenemos una obra aquí que es un rostro tapado con una capucha color gris. Tenemos una máscara. ¿Nos podrías hablar un poco de esta obra? Vemos una culebra también, no me había dado cuenta, fíjate, yo pensé que era una bufanda. No, es una culebra. Es una culebra, y es una culebra esponjosa de peluche. Ah, ya. Okay. Bueno, volviendo con lo que te estaba diciendo anteriormente, en esencia lo que yo busco con mi obra, para poder hablarte de esta obra te voy a contextualizar un poco así, lo que yo busco con mi obra es hacer reflexionar un poco a la gente, es decir, sí, miren, esta es nuestra cultura actual, estos son los personajes de nuestra cultura actual, pero detrás de esto hay una cultura que fue cubierta, que fue negada, que fue anulada, y que no le damos el valor que debería de tener, como le estamos dando el valor a estos elementos, que son elementos que fueron traídos, que no son propios de la región, ¿vea? Que para bien o para mal ahora son nuestra expresión cultural. Tampoco estoy diciendo que lo quitemos, o sea, simplemente estoy diciendo de que detrás de todo esto también hay una cultura que se le debe dar esa importancia, que es la cultura, el realce que el realce. merece. Por eso es que tienen el rostro tapado. En algo otro vas a ver que hace falta el rostro. Entonces tienen el rostro tapado porque yo te comentaba, creo yo, en las veces anteriores que nos reunimos, de que una de las cosas que yo veo claramente como herencia que quedó de antes de que la colonia viniera, es nada más una herencia genética. Pero de ahí por lo demás, algún antropólogo ya me lo ha dicho antes, no, pero es que ahí si vos te detenés en tu pueblo, voy a poner de ejemplo mi pueblo, que es la región de los Nonualcos, vas a encontrar todavía rasgos indígenas dentro de las cosas que ellos hacen y todo eso. No, ok, sí están ahí, pero la gente no está consciente de eso, por lo tanto es como que estuvieran anuladas o estuvieran limitadas de alguna manera. Entonces por eso es que les cubro el rostro. Y realmente es un retrato el que estoy haciendo, y me enfoco directamente en la máscara. En este caso en la máscara, que es la máscara del diablo, de un diablo. Y en este caso, que es lo que yo te decía de las nuevas entradas de estos elementos que vienen como para mí la nueva colonia a través del comercio, como las marcas, que en este caso es el suéter Gad y todo eso, ¿verdad? Entonces, y es por eso que en esta pintura me enfoco precisamente en estos elementos, que son elementos que ahora cuentan una cosmovisión diferente que la que se tenía en estas regiones. Por ejemplo, aquí tenés esa asociación de la imagen del diablo con la culebra. Vos sabes que la culebra fue la que, según el relato bíblico, fue la que hizo que pecaran, y que el diablo hizo que hiciera todo eso. Entonces, bueno, esta pieza para mí es como si nos convirtieran en diablos también, o como si convirtieran a la gente de la región en diablos también, cuando realmente esa diferencia no había. O sea, así a grandes rasgos lo que habían eran círculos que
que se complementaban, vida y muerte, etcétera, etcétera. O sea, no era que una fuera mala y la otra fuera buena, sino que simplemente era un círculo que se iba complementando, pero después de esto lo que tenemos es cielo e infierno, uno es bueno y el otro es malo. Sí, es una cosa. Entonces, tu expresión artística es eminentemente una crítica a la invisibilización de esta cultura que ancestralmente nos pertenece. Sí, de hecho sí. Es eso, que es esa cultura que también me fue negada a mí, pues, o sea, yo he tenido, no puedo hablar náhuatl, pero estuve en un par de cursos que me tocó pagarlos para poderlos aprender, cuando realmente no tendría que pagarlos, tendría que poderlo, porque es parte de... Pero como fue negado, incluso fue prohibido hablarlo en algún tiempo. Sí, gracias al tío Maximiliano. Entonces hoy se vuelve, no, hay que pagar para poderlo hacer. Entonces de repente eso también, no solo a nivel externo, sino que a nivel de sujeto también es algo que a mí se me negó. Y por eso es este tipo de obra. Pues es una invitación a reflexionar sobre esa cultura que a muchos de nosotros también fue negada y que de alguna manera quisiéramos tener una conexión mucho más directa, pues es esa búsqueda de identidad. Sí, correcto. Yo pienso, ¿sabes? A raíz de este viaje que hemos comenzado con el proyecto Chachalaca, me he dado cuenta que cultura tenemos. En el capítulo anterior hablábamos de algo bien interesante, y es que en el teatro, que es el tema anterior, el teatro nuestro viene principalmente o predominantemente de la tragedia. Y es que nosotros, a partir de la conquista, bueno, y antes pues ya había guerra, ya había lucha, pero a partir de la conquista hasta nuestros días, bueno, incluso no nos vayamos hasta la conquista porque hay pedazos de la historia perdidos, de los cuales no se pueden hablar, pero es claro que hay un sometimiento. Pero si nos vamos a partir de 1824, que por fin nos conformamos como una república, hasta los días actuales, te vas a dar cuenta que nuestra cultura es predominantemente violenta, y tenemos una sociedad predominantemente violentada, porque tenemos en 1834 Anastasio, y su levantamiento indígena de los nonoalcos, de tu región. Tenemos también a... De Verguero. Tenemos en 1846 otro alzamiento. De ahí tenemos otra serie de escaramuzas. Tenemos en 1880 la usurpación de las tierras. De ahí en el 32 tenemos a Maximiliano siendo Maximiliano. De ahí tenemos el periodo de la ocupación militar, que no fue tampoco una ocupación saludable para nuestro país. Tuvimos el periodo de la guerra y tuvimos un periodo de posguerra que tampoco fue solucionado. O sea, teníamos una necesidad de reparar el tejido social que no llegó. Entonces, prácticamente nosotros tenemos una cultura de violencia, tenemos una cultura predominantemente roja, o sea, por la violencia que hemos vivido, pero sin embargo decimos que no tenemos cultura. Tenemos, lo que sí no tenemos es identidad, porque no conocemos, no tenemos conciencia sobre nuestra cultura y no decidimos rescatar. Pienso yo, y me dices tú qué opinas, no decidimos rescatar esas partes para poder conformarnos. Fíjate que, cultura de alguna manera, o sea, buena o mala, está ahí. Identidad también hay, o sea, no lo podemos negar. De repente la identidad del salvadoreño ha sido una amalgama de cosas que se ha venido, tanto locales como externas, y sigue trayéndose cosas que de repente Estados Unidos, que de repente China, que de repente no sé, y entonces de repente tenés esa amalgama de cosas que de alguna manera han ido formando una identidad. Entonces sí la hay. El problema es, creo yo, del salvadoreño. Bueno, voy a hablar por el salvadoreño porque no conozco la realidad completa de los países del resto de Latinoamérica, pero de alguna manera casi son similares los problemas sociales que tenemos. Y es de que de repente tenemos una necesidad por validar cosas externas al extremo. Yo no digo que no hay que hacerlo, pues si hay cosas buenas que vienen del extranjero, pues igual las vas a agarrar, ¿verdad? Pero nos olvidamos precisamente de las cuestiones locales, y muchas cosas locales se han ido perdiendo por esa visión de ver siempre, valga la redundancia, hacia afuera y no valorar hacia adentro. Y es lo que intento de alguna manera también hacer con mi obra, pues, que de repente valoremos
digámoslo así, nuestros propios artesanos, que valoremos nuestra propia producción, que valoremos incluso nuestra propia jerga, que ha sido una composición de un montón de cosas y que está allí, pero que de repente la negamos y que de repente también nos sentimos un poco avergonzados de eso, que es lo que sucedió con las culturas indígenas, pues, que dentro de todas esas transformaciones sociales de las que has enumerado ahorita en diferentes momentos históricos, siempre ha habido una negación, siempre ha habido una manera de avergonzarse. Si no, imagínate el término peyorativo que se utiliza, este es bien indio, dicen. ¿Por qué? Porque la gente tiende a avergonzarse de sus genes, avergonzarse de donde... Si uno de no dónde es está blanco, parado. está mal. De hecho, la gente tiene esa idea de que si el niño nació chelito es bonito. Y si salió morenito es bonito, pero es más bonito el que es chelito. El que chele, ¿va? De hecho, tiende a ser como más agraciado siempre el niño que es chelito, desde que llega al kinder y va por la escuela y todo eso. Versus el niño que tal vez es morenito, pero igual los dos tienen las mismas capacidades, los dos tienen los mismos derechos. Debería de haber, no debería por qué haber esa discriminación, pues, porque sí la hay. O sea, Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, yo no sé si puedo hablar algo sobre la cuestión actual de la sociedad. Adelante. Pues, si vos vas en la calle y sos chele y sos algo chelito, pues no te vestís tan mal porque te alcanza para ponerte y no verte tan mal en la calle. Pues pasás y el policía soldado no te dice nada, pero si te ven así como medio morenito y a huevo, así que no te ves tan bien y todo eso, el policía te va a detener y te va a pedir los papeles y no te los va a pedir de la mejor manera, ¿vea? Entonces suele suceder eso todavía. De alguna manera, estas discriminaciones no han cambiado, se siguen dando. Y se siguen dando y siguen dando de qué hablar, pues, porque si no revisas los periódicos. Claro. Actualmente, pues. Bueno, para quien me escucha y no me conoce, yo soy chele, bien chele. Igual, y la verdad es que sí, yo puedo decir que la policía nunca, jamás en la vida, Ajá. me ha detenido. Y también tengo que decir que mucha gente, sí, he escuchado comentarios bien subidos de tono respecto al color de la piel. Te valoran, fíjate que estas pinturas tienen eso también, mis pinturas, que de repente hay un enfoque directo sobre la vestimenta. Me concentro mucho sobre la vestimenta, y si al personaje le quitas toda esa vestimenta que tiene ahorita, el personaje desaparece como tal. Igual pasa ahorita, es una comparación que voy a hacer, vea, que de repente las autoridades y la gente en general te juzga por la marca de zapatos que llevas, te juzga por el pantalón que portas, si es de marca o no es de marca, si está sucio o está limpio. Y a partir de allí emiten juicios, y no necesariamente son juicios verdaderos, pues, porque tu pantalón puede estar sucio o manchado porque venís de trabajar, pero no porque andes en algo malo. Andes en algo malo, o tus zapatos pueden estar rotos porque son tus zapatos de trabajo. Y venís de trabajar porque no querés joder los únicos que están decentes, que están buenos, pero no necesariamente sos malo, pero la gente tiene esa visión. Y a partir de ahí juzgan y ya te etiquetan, y pasa. Ajá. Sí, sabes, en el capítulo anterior decíamos algo bien curioso, bien interesante, y que tiene que ver con eso. Ajá. Y es que hablábamos del por qué el teatro es importante, porque o sea, si puedes ir a ver una película, porque el teatro existe. Y algo bien interesante del teatro, y eso lo decía César, y es que el teatro te sensibiliza. Uh-huh. Y entonces le comentaba yo a él que el teatro, o sea, nosotros hacemos teatro a diario, en una sociedad en la que nosotros asumimos roles, prácticamente nosotros al policía le damos poder por trabajo, por concepto social, uh-huh. Le damos cierta capacidad, pero también asignamos roles por lo que vemos de esa persona, por cómo se viste, por cómo tenemos la primera impresión de eso, le asignamos ya un rol, un estereotipo, y entonces ahí podemos ser bien crudos como sociedad, y hay que decirlo, la sociedad salvadoreña ha sido bien cruda a la hora de discriminar a las personas por su apariencia, por su forma de vestir, por su forma de hablar, porque, o sea, también hablábamos en otros capítulos de cómo nos burlamos de la gente de Oriente,
que de pronto Por el tiene acento. por el acento, pero Ajá. si nos vamos a lo que significa tener una variedad de acentos en un país tan pequeño, es algo bonito al final de cuentas, es una chivo, diversidad una cultural. diversidad cultural. Entonces yo la primera vez que Para lo mí es escuché, chivo, a mí me parece gusta. fantástico, de hecho. La primera vez que lo escuché, me acuerdo que fue una cosa así como, ¿por qué hablan así? Pero no me pareció malo. Ya fue malo, o sea, o malo, o ¿cómo se llama? Porque yo tengo que decirlo, he tenido mis compañeros de Oriente en la carrera, tuve compañeros en la carrera que venían de Oriente y pues como siempre andamos molestándonos, ¿verdad? Es parte de todo eso. Yo me acuerdo que les decía ahí, pero es ¿cómo se llama? En el final, al fondo, y ya después de tomar conciencia del hecho, algo bien bonito, algo bien cultural, y que de hecho no deberíamos de burlarnos, deberíamos de sentir orgullo porque en un país tan pequeño tenemos esa diversidad correcto, esa variedad de cosas. Fíjate que también este tipo de posturas tienen que ver mucho con esta idea blanca, pues, o sea, de que siempre andamos buscando que todo sea perfecto, que todo sea pulcro, que todo sea blanco, pero Latinoamérica no es así, pues Latinoamérica está llena de color, pues, o sea, es eso. Sí, prácticamente. Y incluso el paisaje es así, quebrado, plano, de repente volcanes y bosques, y de selva. repente bosque y de repente playa. O sea, no es recto, no es lineal, no es parco, pues, no es un solo tono, no es gris, pero sí tenemos esta idea bien clara, que es una semilla que se sembró desde la colonia para acá, y es que todo lo blanqueamos, pues, y allí vuelve otra vez el ejemplo de que el niño que nace chelito es más bonito que el niño que nace morenito, pero es una idea muy blanca, pues, es una idea que tiene su origen en eso de ver siempre al europeo como... El eurocentrismo es. Ajá, es una idea eurocentrista, de hecho, a eso quiero llegar. Y de ahí parten todo ese tipo de ideas y hasta discriminaciones, pues, ajá. Es correcto. Juan Carlos, y bueno, regresando a tus obras, aquí tenemos una segunda obra. Esta sería, dentro del enlace, la segunda obra, que lo podemos ver que es como es un traje rojo, azul. Tenemos un sombrero que podría ser como una corona con cierta manta color rojiza. Van a disculpar, yo soy daltónico, no sé si estoy diciendo bien los colores. Sí. Adelante, Juan Carlos, ¿nos puedes explicar un poco acerca de esto? Esta pieza se llama Rey Sincrético. Esta pieza se llama Rey Sincrético, y precisamente es la representación de un rey moro. Es una representación de un rey musulmán y que es parte de las danzas de los historiantes. Esta pieza para mí es importante dentro de mi proceso porque esa es la primera pieza a la que yo le anulo totalmente el rostro. De hecho, si rasparas el óleo y rasparas la pintura, debajo está dibujado el rostro del sujeto. Esta pieza me parece interesante porque de repente hay elementos clarísimos que no son de la región, como son las coronas, como son los mantos, como son todos estos elementos que portaba o que simbolizan a un rey, pero que en la región no estaban, y que precisamente decido quitar el rostro porque para mí fue una manera de anular culturas locales e imponer una cultura que no tiene nada que ver con nosotros, pero que ahora es parte de nosotros, obviamente. Vuelvo a repetirlo, no estoy diciendo quitemos estos elementos, sino que solo estoy invitando un poco a reflexionar sobre ese hombre sobre el hecho invisible que no está allí, que es como la representación simbólica de esa cultura que fue negada, ¿verdad? Para mí esta es una de las piezas más importantes. Ahora, contarte un poco sobre la composición. No sé si adelante. Bueno, un poco sobre la composición. El fondo de todas mis piezas, si ya te fijaste, es totalmente plano, es un solo tono. Porque la idea es que estos sean retratos y que tengan ese acercamiento con el retrato de un documento de identidad. Y que sean totalmente limpias, porque quiero que el espectador tenga una idea, o mejor dicho, una visualización directa dentro de la pieza, y que no se vaya el análisis o la lectura de la pieza por las ramas, sino que sea el tema central, el que sea el estelar, sin andar con otros elementos que ensucien la pieza, o que distraigan, ¿no? Sin elementos distractores. Ajá. Por eso es que es así. Ajá. Interesante. Bueno, y aquí tenemos, esta sería la tercera imagen del paquete de fotografías que estaríamos compartiendo con ustedes.
tenemos un conjunto de fotografías y una pintura. ¿Nos las podrías describir? Bueno, contarte un poco sobre esta serie de fotografías que estás viendo ahorita aquí pegadas en este tablero. Estas fotografías son de mi autoría, es decir, yo voy a los lugares donde precisamente están estos sujetos, donde están estas danzas. Bueno, he visitado muchos lugares, ¿verdad? Y hago las fotografías, recolecto las fotografías. Posteriormente yo en mi casa selecciono las fotografías que considero sí van a contar algo al momento de pintarlas, al momento de ya pasarlas al lienzo. Y también hago de manera digital pruebas de anulación y voy escogiendo al momento de intervenirla cuál es la que mejor se ve para luego pasarla al lienzo, ¿verdad? Ahora, me imagino que te estarás preguntando por qué no dejo la fotografía sin pasarla al lienzo, y si te lo estás preguntando es porque también la pintura es una expresión sincrética. Entonces, dentro de toda esta amalgama de cosas que estoy pintando, quería también que el método de expresión artístico, en este caso la técnica, fuera precisamente también a la par del concepto de lo que estoy queriendo decir. Y la pintura al óleo precisamente es una técnica traída por europeos, no es una técnica propia local. Entonces decidí que iba muy bien para este tipo de trabajos que estoy haciendo actualmente. Ahora, la pintura que estás viendo abajo es de los primeros intentos de anular rostros, y en este caso pues lo que hice fue convertirlo en una especie de fantasma borroso. Y es eso, pues, porque lo que yo te comentaba hace un par de minutos es que para mí la herencia más directa que ha quedado de la cultura local es más que todo genética. Y entonces de repente dentro de mis pinturas, que son dos rostros, una manera simbólica de demostrar que hay, o mostrar mejor dicho, hay una anulación de esa herencia cultural, de esa herencia genética, es anulándolos dentro del lienzo, es cubriéndolos dentro del lienzo y convirtiéndolos en ese fantasma que todavía está allí, pero que quedó como un rezago de algo que fue muy importante dentro de la región. O más bien, más que un rezago, ¿sabes qué? Yo creo que todavía es parte de la cultura que se niega a morir y que sigue ahí, que sí, creo que nos va a acompañar por siempre. No, que tendría que acompañar. Yo esperaría que nos acompañara por siempre. Que es complicado también, pues, porque de repente tenés a gente creyendo de que los historiantes son indígenas y realmente no tienen nada que ver con la historia precolombina. Con la historia precolombina. Es una historia precisamente que empieza con la colonia, ¿no? Ajá. Qué loco. Ok, Juan Carlos, aquí tenemos, bueno, para quien nos escucha, estaríamos explorando la cuarta obra, es la cuarta fotografía que estaríamos compartiendo. Son unos bocetos. Son 3 bocetos a color y uno a blanco y negro, y me parece que la técnica es puntillismo. Ok. Bueno, hablábamos de esta pieza, que es una de las piezas quizás importantes dentro del proceso, y es una de las piezas en las que yo dejé el elemento del rostro, porque me pareció importante dejarlo. Porque también es un rostro con mucho carácter, si te fijas, es una mirada muy fuerte, es un rostro, a pesar de que es una persona bien joven, pero que tiene esa presencia. Incluí el elemento ese de la máscara, que es una máscara de madera en forma demoníaca, y esta pieza precisamente se llama Y nos convirtieron en demonio, porque me parece que precisamente representa toda esa negación, representa toda esa satanización que se hizo, si lo quieres ver de esa manera, y de etiquetar como malo todo aquello que era de alguna manera local, ¿verdad? Entonces por eso me pareció importante dejarlo, y que son etiquetas y son conceptos que todavía se siguen manejando a nivel de la estructura social contemporánea, ¿verdad? Que están allí, pues, y pues ya hablábamos del término peyorativo de indio y todo eso que se sigue todavía manejando. Por otro lado están estos bocetos, que son unas acuarelas en pequeño formato, y estas son importantes para dentro del proceso creativo, porque esto me permite tener un acercamiento más claro hacia la composición y el color al momento de llevar mis piezas a formatos mucho más grandes, ¿verdad? Esta pieza que tiene los lentes, los oscuros, ¿verdad? Ajá, los lentes oscuros,
para mí es una pieza muy importante porque también tiene un elemento comercial contemporáneo. Es una marca de lentes muy, muy famosa y que pretendo incluirla dentro de la pieza para hacer referencia precisamente a lo que hablábamos al principio de la nueva colonización. Una nueva colonización a través de la marca. Te van generando necesidades y ahí tenés a la gente también endeudada comprando cosas que a veces no necesita, pero que cree tener, pero que cree que quiere tener, que debe tenerlas, ¿verdad? O sea, va por ahí todo eso. Así, en rasgos generales sobre esas piezas. Ok, y tenemos, esta sería la quinta fotografía que estaríamos compartiendo en el banco de fotografías. Bueno, voy a intentar describir esta fotografía. ¿Es un chico o una chica, Juan Carlos? Es un hombre. Es un hombre, ok. Veo que tiene una máscara en la mano izquierda. Bueno, no, la mano derecha. Sería la mano derecha. Mano derecha, correcto. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de esta obra? Bueno, este es un sujeto que representa a estos personajes que les denominan los viejos. Bueno, aquí en San Salvador son considerados como la viejada de agosto, pero en los pueblos también se les llama viejos y son enmascarados. Realmente son sujetos que tienden a hacer parodia de todo lo que está alrededor de ellos. Bueno, en mi pueblo natal, que es San Pedro Nonualco, hay un tipo de viejada que viene del lado de San Ramón, Cuscatlán, de ese lado, y vienen enmascarados y de repente bailan al ritmo de un tambor, que no es muy complejo, el ritmo que llevan, y bailan, y si te ven con una característica interesante en tu rostro, la manera de vestir, y de repente hacen una rima y te toman de chiste. Okay. Bueno, he visto casos que hasta la policía la agarran la agarran de hacerle chiste, ¿verdad? Que han sido como los casos más osados que he visto. Ahora, estos me parecen importantes porque me comentaba un amigo antropólogo, de que la viejada pareciera ser, no estoy muy seguro todavía, que tiene sus orígenes precisamente en las culturas afrodescendientes. Ajá. Entonces tienen sus orígenes en las culturas africanas, y precisamente sería por la gente afrodescendiente que hay en estas zonas que estas danzas se hicieron interesantes, y hay una mezcla ahí de indigenismo con estas culturas afro y todo este rollo, Pero también me pareció interesante, aparte de ese dato, y es que estos ocupan máscaras precisamente rosadas en algunos casos, que tienen esas características rosadas, y pareciera ser que es una manera también de acercarte un poco a lo que tu piel no se acerca, es decir, al color de una piel que no sos, es decir, acercarte un poco a la representación esta del colonizador, que era blanco. Casi que eso del color rosado es una sátira, de hecho, al color. De hecho, y de repente estas danzas han ido como transformándose y ha ido sirviendo para hacer también eso que tú estás diciendo, una sátira. Y hay personajes, como por ejemplo el que representa a una mujer y que anda danzando allí y hace la broma, pero también es la representación de esta mujer recatada que en sociedad no se le permite hacer absolutamente nada, o no tiene la libertad que podría tener el personaje al momento de hacer la danza, ¿verdad? Por eso es interesante ese tipo de piezas, y por eso me interesan estos personajes también, porque tienen esos elementos que te acercan un poco, en este caso, al europeo, ¿verdad? Y también tiene elementos que son propios del momento que estamos viviendo, como por ejemplo la falda de lona, ese tipo de blusa, etcétera, etcétera. Sí, qué increíble, qué increíble. Bueno, Juan Carlos, creo que estaríamos a punto, aquí en este momento, de explorar un poco acerca de tu proceso creativo. Nos gustaría saber cómo es que tú comienzas a la hora de desarrollar un arte, cómo te preparas. Fíjate que tengo aproximadamente más de 8 años de estar recolectando información sobre este tipo de temas, y todo inició con la fotografía, como te contaba anteriormente, y de repente con mi hermano, con otro amigo, nos íbamos a hacer fotografías allá por Jayaque y fotografiaba estos elementos y todo eso.
Y bueno, de repente empecé como a investigar sobre el tema y todo eso, y esa investigación me llevó hasta lo que estás viendo ahorita, no sé hasta dónde me va a llevar después, pero antes de empezar una pieza ha habido un registro fotográfico, es decir, he ido al terreno donde suceden las cosas, he convivido con la gente que está ahí, que es la parte que más me emociona, ir a ver todas estas tradiciones que están allí, en esos lugares, y que de alguna manera son sincréticas, porque sí es cierto, tienen todos estos elementos que heredamos de los europeos, pero también hay elementos que han quedado todavía allí como remanentes de la cultura local, ¿vea? Entonces hago las fotografías, luego llego a mi casa, hago una selección fotográfica, escojo la fotografía que yo creo que es la que va a contar una historia referente a esa, como por ejemplo esta que hablábamos hace un rato, que habla precisamente sobre la cosmovisión que se heredó en esa época. Para la referencia, es la pintura número 1. Ajá, de la pintura número 1. Esta creo que era la 2, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en el caso de la 2, que estamos hablando sobre historia de reyes que aquí no pasaron, entonces voy escogiendo así las fotografías que me vayan contando esos elementos que heredamos de la colonia, pero que también cuentan una historia que antes aquí no se contaba y que de alguna manera fue impuesta para enseñarnos una nueva doctrina, una nueva cosmovisión sería en este caso, un nuevo sistema de valores también, si lo querés ver desde ese punto. Posteriormente de que ya he seleccionado la imagen, yo la trabajo en Photoshop, la intervengo como quiero de repente y voy probando hasta eliminar los rostros y ya tengo una composición bien clara. Posteriormente son pasadas al lienzo, las dibujo en grandes formatos y ya empieza la parte quizás más fácil de todas, que es meterle color, pues, y que empiezo a trabajarla ya con óleo y todo eso. Es un proceso bien técnico, pues ya en ese momento, pues prácticamente. Es casi la concretización de la idea inicial, de la idea primaria sería en este caso. Ok, qué interesante. Y aparte de los historiantes, ¿qué otros personajes rescatas? Bueno, aparte de los viejos de agosto que estábamos viendo, los historiantes, ¿qué otros personajes rescatas? Fíjate que solo he estado trabajando con ese tipo de personajes porque son los que me parecen hasta el momento que representan el sincretismo de una manera bastante clara y que representan también ese proceso de colonización que sigue vigente. Claro, ya no es militar, pero que sí también se vuelve de una manera comercial a través de las marcas y todo eso, que ya las ves en los danzantes también. Sí, por supuesto que sí. Bien curioso eso, fíjate, porque es cierto, muchos pensamos que la colonia ya pasó, que la colonia es solo algo del pasado, pero sin embargo prácticamente la colonia no ha dejado de estar. Seguimos recibiendo, digamos que una transculturización de afuera, de lo que podemos recibir de Estados Unidos, de lo que podemos recibir de México. De hecho, ¿sabes? Haciendo así un pequeño paréntesis, Proyecto Chachalaca nace así porque no había contenido salvadoreño, no había como algo que vos pudieras decir, ok, esto habla de la cultura nuestra, de nuestra historia, me permite desarrollar un poco de cultura, porque tú puedes ir a Spotify o a Amazon Music o Apple Podcasts para buscar podcasts y vas a encontrar infinidad de podcasts mexicanos, suramericanos. Vas a encontrar en Estados Unidos, en España, en Europa, pero salvadoreño, son pocos los podcasts que están trabajando con contenido salvadoreño y eso me pareció un poco, no sé, como, ¿por qué? Porque no hay, bueno. Es que creo que es por la costumbre. Yo tenía un profesor en la universidad que decía de que el salvadoreño no escribe nada en absoluto sobre él. O sea, no escribimos, simplemente. Entonces de repente sí yo creo que están los elementos allí, pero no los visualizamos por muchas razones. Una, porque no nos interesa, por lo mismo que decíamos la vez pasada, que estamos más entusiasmados por todos estos elementos que están de fuera, que están allá afuera, y no valorizamos también los elementos locales que son importantísimos, que creo que tienen una ricura cultural bien grande. Hay color, hay formas, hay muchos elementos también de contenido muy fuertes ahí.
pero que de alguna manera nos hacemos como del, no, es que Salvador ya lo vi, ¿no? Y la gente no quiere como de repente volver a conectar con todos esos elementos que son importantes y que creo que te harían más fácil el trabajo. La verdad es que sí. ¿Sabes? Porque de pronto tú vas a una fiesta, digamos que en algún pueblo, por así decirlo. Ajá. Y ves a los historiantes, te los encuentras. O ves a los ancianos o los viejos de agosto, los encuentras. Pero solo los ves, los disfrutas, los consumes, pero no ves, no entiendes, no comprendes de dónde vienen, por qué son, por qué están ahí. Solo es como que si hubiéramos recién nacido y no tuviéramos interés de vincularnos con lo que ha habido en el pasado. Y esto es, yo pienso que algo bien bonito, conocerlo de alguna manera. Y me parece fantástica la visión que tienes de querer tomar estas figuras sincréticas y utilizarlas como en una gran crítica al actual proceso de colonización que estamos viviendo, no solo en El Salvador, en Centroamérica, en el mundo prácticamente. Ajá, sí. No, de hecho eso sí debiera de ser, pues. Fíjate que tampoco culpo a la gente por no querer tener interés también sobre los elementos locales. De repente la sociedad salvadoreña con el montón de problemas que tenemos y también de repente tenés a este sujeto que no solo está cargando con problemas sociales, sino que también está cargando con sus propios problemas económicos y todo eso, creo que queda muy poco chance de como reflexionar un poco sobre todos estos elementos, ¿verdad? Por allí, y de repente se vuelve mucho más fácil el bombardeo que te hacen las redes sociales, la TV, todavía no, vas en la calle, las vallas publicitarias y te sale más fácil consumir eso, que ya te lo sirven, a que realmente vayas a intentar consumir algo que realmente hay que ponerle un poquito más de esfuerzo para verlo, ¿verdad? Por ahí va la cosa también, o sea, creo que como sociedad hay un montón de elementos que todavía hay que tratar de superar, pues, y son estos elementos importantes que van desde la convivencia, familiar hasta la convivencia social afuera, en las calles, y la convivencia en el trabajo, porque es una amalgama de cosas que tenemos ahí encima y como salvadoreños todavía hay que pelear con todo eso. Bueno, tú hiciste un recorrido así rapidito de la historia, de levantamientos y cuestiones violentas que hemos tenido. Imagínate cargar con todo eso siempre. Todo eso, sí. Ajá, entonces creo que es un trabajo grande todavía que hay que hacer, pues, hay un montón de cosas que hacer todavía. Correcto, todavía hay muchas cosas por pintar, por escribir, por fotografiar en El Salvador. Lo importante es empezar con algo. Sí, es correcto. Aquí tal vez el problema es, y nos va a llevar a la siguiente pregunta, es que tal vez los espacios para poder hacerlo, porque a veces se vuelve muy difícil, o sea, por ejemplo, vivir de la fotografía es una cosa muy difícil. En el capítulo anterior y en otros capítulos hablábamos de que a veces la cantidad de personas que se pueden dedicar a la cultura o al arte en El Salvador es muy poca, porque es muy difícil. Sí. Hablaba César acerca en el capítulo anterior de que por lo menos habrán, así haciendo un censo rápido, decía él, quizás unas 100 personas, un centenar, o un poquito menos, un poquito más, de salvadoreños que se dedican a hacer teatro. Y ahí eso ya si tú te pones a verlo, es una pequeña alerta de que hay una necesidad, o sea, son menos del 1%, son menos del 0.00001% por ahí de los salvadoreños que... Fíjate que sí tienes razón con eso, y es complicado, no solo en el teatro, no solo en la fotografía, creo que es en el arte en general, porque no se le toma la seriedad que se le debe tomar. O sea, es un círculo bien pequeño, tanto de artistas como de gente que se dedica a apoyar los proyectos culturales, que tiene muy claro de que hacer arte no es un hobby, que hacer arte es un trabajo también, es una manera de decir las cosas, y que es importante dentro de la sociedad, porque si no, la sociedad, de alguna manera, si no hay artistas que estén diciendo o estén exponiendo su visión de la realidad, la sociedad como tal pues se vuelve o deja de ser crítica. Y al dejar de ser crítica, pues ahí tenés los abusos que vienen de todos lados, para un lado y para allá, y nadie dice nada, pues. Es correcto. Ajá. Juan Carlos, ¿y me podrías hablar un poco acerca de la visión que tienes sobre la escena artística salvadoreña, bueno, en el área de la pintura? ¿Me podrías hablar un poco acerca de esto? Pues, ¿qué decirte? Fíjate que
Como pintores, creo que nos la hemos visto un poco complicada. No siempre es tan fácil pintar algo y hacer que eso que has pintado tenga un valor dentro de la escena. Pues dentro de la escena, no solo de la pintura, sino que de las artes en general, te vas a encontrar con círculos bien cerrados que no permiten entrar a algunos artistas, y eso lo complica más. A veces necesitas la validación de otro artista también, que ya está dentro de esos círculos como para poder entrar. A veces hay artistas que tienen propuesta buenísima, pero que mientras esas argollas no se abren, pues no se ve, ¿verdad? Pero también hay cosas como bien positivas dentro de todo esto, y es porque hay gente que está haciendo trabajo muy bueno. Hay pintores que tienen una propuesta de muy buena calidad y que a mí me impresionan mucho. Y dentro de ellos pues está Antonio Cañas, que es una persona a la que yo respeto mucho y que tiene un trabajo excelentísimo y que admiro mucho también su trabajo. Otro artista que me gusta mucho dentro de la escena nacional es Antonio Romero. El trabajo de él es un trabajo que a mí me parece tiene mucha propuesta, es una propuesta muy importante, de mucho contenido social, muy contemporánea también, y su pintura también es como muy libre al momento de que él la ejecuta y todo eso, y tiene un concepto muy claro dentro de todo lo que está haciendo. Creo que aparte de ellos hay otros artistas importantísimos muy buenos también, como el caso de Cuchilla, y que me parece que dentro de la escena nacional son propuestas que no son las únicas, porque hay más también, pero creo que no terminaríamos de hablar en este momento de todas ellas, ¿verdad? Pero que me parece que destacan mucho y que son muy importantes dentro de la escena nacional, y que es lo positivo dentro de la escena nacional también. Eso es un poco sobre tu pregunta anterior. Ok, Juan Carlos, y esto que está bien relacionado con la escena, ¿cómo puede, digamos, que alguien que nos está escuchando comenzar o iniciarse en este proceso del arte, en la pintura? ¿Qué le dirías tú? Pues creo que una de las maneras que te hace que entres al mundo del arte es primero tener claro qué se pretende, qué pretendes hacer, ¿verdad? No estoy diciendo tener clara tu obra, sino tener claro qué pretendes hacer, porque a veces uno empieza con ensayos que no tienen nada que ver con la obra en concreto que va a desarrollar, pero que son importantes porque le permiten a uno ir teniendo elementos que le van abriendo como puertas, y que una cosa te lleva a otra, ¿verdad? Importante, sí, dentro de todo esto es investigar mucho, creer en la propuesta que se va a hacer y no dejar de trabajar. Eso es importantísimo. O sea, cuando uno tiene ya una propuesta, trabajar esa propuesta y tratar de llevarla hasta las últimas consecuencias. Okay. Ajá, creo que eso es lanzarse a querer vivir de eso. Ajá, sí, es eso. Y es una aventura prácticamente, sí, correcto, porque correcto. Es que las cosas, no hay fórmulas. De hecho, no hay fórmulas para esto. Uno no sabe si lo que está haciendo va a tener éxito o no va a tener éxito. A veces hay cosas que se pintan o que se crean y que uno dice, pues, esto no va a funcionar. Y bueno, me pasó una vez, tenía una pieza todavía con la cara hacia el lado de la pared, porque me parecía que era una pieza que no tenía futuro, que no tenía nada, y la consideraba hasta errónea, pero de repente esa pieza se volvió una pieza importante. Hubo gente que le puso atención, hubo gente que hizo lecturas que yo no había hecho sobre la pieza, y ya esa pieza, o sea, es decir, no hay fórmulas y uno no sabe si realmente lo que está haciendo en este momento va a ser importante o no hacia futuro. Pues lo único que queda es trabajar. Okay. Muchas gracias. Ajá. Juan Carlos, creo que estaríamos ya entrando en la última parte de este capítulo, y quizás me gustaría hacerte una pregunta que para mí es digamos que me genera cierto interés. ¿Qué hace un artista cuando no está haciendo arte, Juan Carlos? Pues es las cosas normales, vivir, o sea, eso es lo que se hace, vivir. No sé, fíjate, no sé. No vas a la playa, te ves con tu novia, compartís con tu familia. Bueno, la semana pasada celebramos Día de Muertos con mi familia. Mi papá ya llevaría un año de muerto.
un año de muerto y bueno, está enterrado en uno de los terrenos de él, era una pequeña finca. Y pues mi papá pidió que en vez de poner cruces y cosas de cemento pusiéramos un árbol de roble, quería un árbol de roble y eso es lo que hay sembrado allí. Entonces nos reunimos alrededor de ese árbol y prácticamente es una fiesta, le llevan flores, hay bebida, hay comida y es desde las 9 de la mañana estar allí hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y toda la noche, bueno, mi familia es bien numerosa, llegan, comen, beben, platican, etcétera, etcétera. Es como, en vez de, bueno, en mi familia nunca, sí hemos llorado nuestros muertos, pero dentro de eso hay un sentimiento también de alegría y es como esa alegría porque este muerto, que fue nuestro tío, en este caso fue mi papá o fue mi abuelo, qué sé yo, trasciende, entonces celebramos esa parte de trascender de la vida, esta vida que tenemos, que es una vida totalmente objetiva o una vida pues de un plano mucho más astral, ¿verdad? Entonces es una fiesta alrededor de eso, pues hacemos eso, pues fiesta. Sí, prácticamente. Bebemos. Es un día de la memoria. Es un día de la memoria. Y eso nos permite tener también una familia mucho más unida siempre. Ajá, que es muy importante. Qué bonito, Ajá. Carlos, qué bonito, me parece fantástico. De hecho, es una de las costumbres más bonitas que discutíamos en capítulos anteriores sobre el Día de los Muertos, que me parece más bien el Día de la Memoria. Entonces ahí la gente pasa todo el día en la tumba, es una fiesta, llenamos de color los cementerios. Bueno, en nuestra familia hay hasta piñatas, verdad, para los niños, con elementos alegóricos al Día de Muertos y todo eso, entonces es una fiesta, porque la idea no es mostrar esa idea gris de la muerte, oscura, tenebrosa, sino es esa idea de felicidad por trascender pues a un plano diferente. Y te aclaro, nadie está pensando en suicidarse en mi familia, ¿verdad? Porque queremos ser felices en otro plano, sino que nuestra filosofía, que es una filosofía que heredamos de mi papá, es vivir vivir cada momento, disfrutar cada momento de vida. Y pues cuando ya te toca, pues, y a lo mejor nos va a tocar como él dijo, pues, voy a estar muriendo y queriendo vivir todavía, ¿verdad? Pero ya cuando te toca y te toca y es lo que hay. Ajá. Correcto. Pues eso. Perfecto. Juan Carlos, te agradezco mucho por el tiempo y me ha parecido una experiencia, un viaje muy, muy, muy interesante y muy bonito sobre tu arte y tu visión que tienes. Solo me gustaría preguntarte si tienes alguna red social o algún enlace al que te puedan ver tu arte, puedan buscarte. ¿Cuál sería? ¿Estás en Instagram? Fíjate que estoy en Instagram, que creo que es donde hay mucho más trabajo, donde se puede ver mucho más trabajo. Y me pueden encontrar como jc-resinos.g. Ajá. Ahí pueden buscar. Ahí pueden buscarme, seguirme, escribirme también si quieren, lo que sea, no sé. Perfecto. Igual estamos para servirle. Igual, nuevamente reitero el agradecimiento por invitarme a este espacio alternativo, que me parece un espacio importante, me parece un espacio que hay que potenciarlo, porque hay muchos temas todavía que tocar de aquí en adelante sobre un montón de cosas. O sea, El Salvador es chiquito, pero hay mucho de qué hablar dentro de él. Los salvadoreños tienen mucho que contar todavía. Mucha historia hay mucha historia. Hay mucho que contar todavía. Ok, Juan Carlos, solo me gustaría compartir esta pequeña reflexión y con esto estaríamos cerrando. Okay. Bueno, hay que desarrollar nuestra identidad para que no nos terminen borrando del cuadro. Perfecto. Bueno, entonces nos escuchamos en la próxima. Bueno, chivo.